Bien, entonces, lo que tenemos en el caso del vinagre es ácido acético. Que es un líquido, que es ácido porque está ionizado. Se puede ionizar, por eso es ácido, porque se puede ionizar, puede estar como ionizado. Luego vamos a ver qué caramba es eso. Entonces sería un sexto estado de la materia. No manchen, ya bájenle. Quedémonos con tres estados identificables de agregación de la materia. Pero además, como también lo mencionamos ayer, hay estados intermedios. Podríamos hablar de semisólidos cuando algo pues, no es tan duro o tan rígido como un sólido, sino que es medio gelatinoso, las gelatinas. ¿Sí? Mucha de la materia biológica, los cachetes y los músculos, el hueso, ya dijimos, los huesos son sólidos. ¿El tejido muscular? Sólido. ¿Es sólido? ¿Es líquido? ¿Han visto alguna grabación de, por ejemplo, un golpe que le da a alguien más tomando en cámara lenta? Y se ve cómo se hace así, fluye el músculo. El resiliente regresa a su forma original. No siempre, luego te ven en el hospital. Es el cirujano que lo regresa a su forma. ¿Vale? Newtoniano, no newtoniano. Un fluido newtoniano es aquel que se comporta de acuerdo a las leyes de Newton. O sea, por ejemplo, tiene inercia y la inercia se mantiene, por ejemplo, en una colisión se transmite el movimiento. Aunque no lo describió Newton el fenómeno del momentum, se desprende de la primera ley de Newton o la ley de la inercia. Por ejemplo, el agua y muchos líquidos presentan tanta inercia que por eso cuando se derrama se nos voltea el vaso o el recipiente con el agua, por eso no pongan nunca cerca de las computadoras ni los celulares y nada más vemos cómo se sigue. Y entra por la servilleta, lo que sea, para cambiar la dirección que por inercia ha tomado el líquido. Sigue siendo líquido, porque se conserva la inercia, se conserva el momento. Por eso es newtoniana el agua, el ácido acético es newtoniano, el propano líquido es newtoniano. La gran mayoría de los líquidos son newtonianos. Cuando fuerzas actúan sobre ellos y perturban su estado de reposo en movimiento, pues se mueven como lo describe la física newtoniana, la mecánica newtoniana. Cuando algo pasa diferente, pues ya no obedeció las leyes de Newton y entonces se dice que es no newtoniano. Como la maicena, la maicena es la marca. La harina de maíz, la harina de maíz, de hecho, algunas partículas, cuando se mezclan con algunos líquidos, algunas partículas sólidas, cuando se mezclan con algunas partículas líquidas, ¿qué forman? La materia además se mezcla, ¿no? La materia puede existir en forma pura, cuando no hay más que una sola sustancia, hablamos de materia pura, una sustancia, o como mezcla, cuando está conformada por varias sustancias. Por ejemplo, el carbonato de calcio en realidad es blanco, pero este es azul. ¿Por qué? Lo mezclaron con algo azul y se le pegó muy bien las partículas azules a las partículas blancas del carbonato de calcio para poder pintar en azul. Otros son verdes, otros son amarillos, dependiendo de qué le ponga yo para hacer una mezcla de sólidos. Bien. Y vimos que también se pueden mezclar gases con líquidos, el dióxido de carbono se mezcla con el agua, pero también puedo mezclar sólidos en líquidos.
A la sopa líquida le pongo cloruro de sodio sólido y ya no lo veo porque se mezcló formando una solución. Las mezclas hay de dos tipos: soluciones, cuando no distingo los componentes, y suspensiones, cuando sí distingo los componentes. Bueno, si yo tomo harina y la mezclo con agua, voy a ver la harina navegando entre el agua. Forma entonces una suspensión. Y puede haber interacciones entre las partículas disueltas en el medio en el que se suspende. Por cierto, por definición, en una mezcla hay dos tipos de componentes: el solvente y el soluto. ¿Cuál es cuál? No, se define matemáticamente. El solvente es la sustancia en mayor proporción. Punto. Cualquiera que ésta sea. El solvente es la sustancia en mayor proporción. La más abundante, proporcionalmente. Las demás serán solutos. Puede haber más de un soluto en una solución. Hablamos de soluciones binarias cuando nada más hay un solvente y un soluto. O soluciones multitudinarias cuando hay muchas cosas en ese medio en el que están mezcladas o suspendidas. Cuando distinguimos algunas de las partículas en el medio, entonces hablamos de suspensiones. Si no distinguimos ninguna, entonces hablamos de soluciones. Tienes otras propiedades, pero eso no lo vamos a ver desafortunadamente, porque no hay tiempo. Además, por eso no está dentro del programa del curso. Eso habría en otro curso que ya no existe, que se llama físico-química. Si quieren, luego podemos hacer un curso de físico-química, tendría que ser como optativo en los temas electros y biología experimental. O en los interviews. O en los CBI, en los intervencionales, para que entonces ya no entiendan ni más. No, yo decía como usted. Bueno, igual. Entonces, es común que se comporten como fluidos no newtonianos suspensiones. Por ejemplo, la harina está flotando en el agua y por cierto tipo de interacciones que llevan a cabo, cuando alguna perturbación interactúa con la mezcla, cambia su estado de agregación de ser muy líquido a ser más sólido. Porque no se hace sólido, se comporta más como un sólido que como un líquido, pero no se hace indeformable, por decir algo. Se sigue deformando. Entonces, recuerden que estos son un tanto arbitrarios, estas definiciones en cuanto a que, porque tenemos sólidos que no son tan sólidos, líquidos que no son tan líquidos y gases que no son tan gases. Pero también podemos tener sólidos suspendidos en gases, que fue lo que hice yo hace un momento. Y fíjense en esto. ¿Ven la luz láser? Ahí está el puntito rojo. La lucita parpadeante decía Buzz Lightyear en la primera. La lucita parpadeante se ríe. Fíjense lo que pasa aquí. Bueno, no se ve tan fácilmente. Se alcanza a ver un poquito, como cada poquito de polvo refleja la luz del láser. Incluso también tengo una luz blanca aquí, ahí está. Entonces se puede ver esta dispersión de la luz por las pequeñas partículas suspendidas, en este caso en el aire. La luz interactúa con las partículas y la luz rebota en varias direcciones. Eso es dispersión. Lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Vamos a hablar de ello más adelante. Pero esto nos permite identificar las suspensiones y distinguirlas de las soluciones. Cualquier sustancia que presente este fenómeno es un fenómeno que se llama efecto Tyndall. Tyndall, T-Y-N-D-A-L-L, será una suspensión.
Así podemos identificar, por ejemplo, sólidos suspendidos en los gases. Por otro lado, también vimos que los gases, si yo tomo un líquido, lo saco del recipiente, va a precipitarse. Por cierto, dependiendo de cuánto sea el líquido, si yo abro el orificio, la llave, La presión. el líquido va a caer cerca del orificio o lejos del orificio, dependiente de la altura que ocupe el líquido, no cuánto líquido haya, sino a la altura. ¿Por qué? Porque está cayendo. Mientras mayor sea la altura, mayor es la fuerza que ejerce la gravedad por la caída. O sea, no depende de cuánta agua sea, sino de qué tan alta esté, porque está sujeta al efecto de la gravedad. Eso es una fuerza producida por el líquido que se ejerce sobre las paredes o sobre la materia, y por eso se llama presión hidrostática. Si es fuerza sobre área o sobre la materia, sería presión. Debido a los fluidos, en términos generales, se le da el nombre del agua, hidrostática. Porque inicialmente el agua no estaría formalmente en movimiento, sino que está como que si... esa presión de hecho se ejerce aunque el agua no se mueve. Podemos verla, por ejemplo, si inflamos un globo y lo metemos en una columna de agua. Mientras más profundo esté, más se va a reducir el volumen del globo, el cual tiene gas, porque los gases son compresibles. Entonces el agua ejerce una presión sobre el gas que se comprime y entonces varía su volumen. Y así se hace evidente la presión hidrostática, que de hecho ejercen todos los fluidos, no solamente los líquidos, sobre la materia. La presión hidrostática se la ejercen todos los fluidos sobre la materia. A diferencia de los líquidos y los gases, los líquidos son incompresibles, y como los sólidos, los líquidos también son incompresibles. Eso lo vieron ayer en la actividad. Los gases sí son compresibles, los puedo meter aquí, los atrapo, y entonces, dependiendo de la presión, se pueden cambiar de gas a líquido. El cambio de líquido a gas se llama evaporación. El cambio de gas a líquido se llama condensación. Condensación. Y puede ser consecuencia de varios fenómenos diferentes que están relacionados, los vamos a ver más adelante. Los sólidos también se pueden pasar a líquidos, como el agua sólida se pasa a agua líquida cuando se funde, por lo tanto la fusión. Y los líquidos se pueden hacer sólidos, se le llama solidificación. A veces los sólidos pasan a gases, sin pasar por líquidos. Esta es la sublimación. Y los gases pasan a sólidos sin pasar por líquidos, y esto se le llama depositación. ¿Vale? Puede pasar con gases y con líquidos. La cristalización es la formación de sólidos, pero con estructuras definidas, cristales. Eso es otro fenómeno más común. En el caso de los sólidos, se precipitan. Si yo abro la cajita donde tengo la grava, pues se cae exactamente. No hay presión hidrostática aquí.
aunque fluyan, no se comportan como los líquidos en cuanto a la fluidez debido a la presión hidrostática. Los líquidos sí, dependiendo de la columna de agua, el agua puede salir como un chorro, casi inicialmente vertical y caería en forma parabólica. Al disminuir la columna de agua, disminuye la presión hidrostática, disminuye la fuerza y entonces empieza a caer en una parábola menos amplia. ¿Sí? Y en el caso de los gases, si lo abro, no cae aquí, se va para allá. Eso implica que hay mayor fuerza en los gases que en los líquidos, porque provoca que cuando yo permito que salga, la distancia horizontal que recorra será mayor. Se resiste más a la caída por gravedad. Los inciensos que son captados sobre los azúcar y ¿Vale? en los inciensos que parece como una cascada. Ya, es que no son gases. Los humos no son gases. Es sólido. El humo no es un gas, o los humos no son gases. Son pequeñas partículas sólidas, tan pequeñas que son menos densas que el aire y entonces por eso flotan. Y además, si están calientes, lo vamos a ver más adelante, el calor es movimiento, que es spoileada en este momento, el calor es movimiento, y entonces se pueden mover y pueden hasta ascender. Y pueden moverse así, como se ve que se mueve el humo de manera medio caótica. ¿Sí? Y en el caso del vapor, por ejemplo, de los vapes, ¿es líquido en lugar de sólido? También son pequeñas partículas líquidas. Pero ¿Sí? ya no es sólido. Entonces, pero dado que están suspendidas en un medio gaseoso, su comportamiento dependerá de cómo interactúen con el medio gaseoso en el que se encuentran, que normalmente será el atmosférico. Y eso puede depender de un montón de variables, que vamos a ver algunas de ellas más adelante. Eso en cuanto a... Ajá. En lugar de A ver, de sólido a líquido, fusión. De líquido a gas, evaporación. O ebullición. También es ebullición. De gas a líquido, condensación. De líquido a sólido, solidificación. O también se le llega a llamar congelación, pero eso significa otra cantidad básica que es la temperatura determinante. De sólido a gas, sublimación. De gas a sólido, depositación. Bien. Pero todo eso depende de cómo esa cantidad que surge como derivada de la fuerza por el cambio en la posición, que es igual a el trabajo, que esto entonces significa el fenómeno de entropía. En cuanto a cómo se encuentra esta cantidad en los diferentes estados de agregación, será como sean los cambios y cómo se comporten, ya sea cuando se encuentran como sustancias puras o cuando se encuentran como gases. Y poco a poco, en próximas sesiones, estaremos discutiendo este relajo de conceptos. Espero que sea menos confuso más adelante. No prometo mayor aclaración, mayor claridad, pero sí menos confusión. Por hoy terminamos. Terminamos confundidos.